¿Te has preguntado cuántas tarjetas de crédito se emiten cada trimestre en los Estados Unidos? ¿Y cuántas nuevas hipotecas se están aprobando hoy en día por trimestre? En el segundo trimestre de este año 2024 se originaron 17.6 millones de nuevas tarjetas de crédito, mientras que se generaron solo 108.000 nuevas hipotecas en todos los Estados Unidos. Esto nos muestra una realidad alarmante. La deuda comercial está en auge, mientras que la inversión en vivienda está en declive. El mismo golpe se está viendo con la deuda americana, que ha sobrepasado los 35 trillones de dólares y no se ve dónde puedan cortar el gasto. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las criptomonedas? La respuesta es sencilla. La economía global está en crisis. Hoy en día los bancos están sufriendo tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica con tasas de interés altísimas y personas buscando desesperadamente cómo cubrir sus gastos. Por eso es crucial cuidar a los buenos clientes y ofrecerles un servicio premium. Sin embargo, parece que a los bancos no les interesa proteger a los amantes de las criptomonedas, como le sucedió a Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple. Miren, esta es la historia de Brad Garlinghouse, que nos contó la semana pasada en Washington durante el evento FinTech Week. Dice que el sistema está atacando al mundo cripto y que a él le cerraron la cuenta en una entidad con la que había tenido relación comercial por 25 años. Le advirtieron que tenía 5 días para mover su plata a otros assets. Todo parte de la operación Chokepoint 2.0, la misma operación que liquidó al banco Silvergate el año pasado porque tenía más del 15% de sus cuentas relacionadas con el mundo cripto. Mientras que Citi le cierra la cuenta a alguien involucrado con el mundo cripto, la misma entidad se ufana de estar creando un sistema inmediato de pagos que solo es posible usando la tecnología blockchain. La CEO habla de la velocidad de crecimiento que van a tener usando esta tecnología y esta semana lanza su nuevo sistema de efectivo digital Citi Token Services for Cash. Es claro que este banco tiene un sistema regulatorio muy exigente, pero ¿cómo es posible que saquen a Garlinghouse siendo que su empresa está creando un sistema similar al que ellos mismos están usando? Para mí no es nada claro. En la misma entrevista, Brad Garlinghouse dijo que era inevitable un ETF de XRP y esperamos que sea pronto, porque revisando el caso de los ETF de Bitcoin, los flujos de dinero generados por estos activos han sido inmensos. Solo en las últimas 2 semanas han entrado a los ETFs la módica suma de 2.350 millones de dólares y hoy se tradearon más de 3.360 millones de dólares. Ahora anuncia Canary Capital que va a lanzar su ETF de Solana, sumándose a Vanek a esa apuesta súper arriesgada y muy interesante. Así aumentan las apuestas para quedarse con más fondos cripto, sobre todo en Solana, pero queda la duda a ver si hay suficiente dinero en este momento para comprar tantas cripto. Yo creo que sí lo hay y viene mucho más. Las criptomonedas están ganando adopción global, adopción mundial. Es impresionante la cantidad de gente interesada en conocer mucho más. Al lado de esos flujos hacia los ETFs llega el interés de MicroStrategy para endeudarse en 42 mil millones de dólares en 3 años para invertir más en Bitcoin. Michael Saylor sigue comprando y no va a parar porque está súper convencido de lo que está haciendo. Y se anunció que BlackRock a su vez compra una mayor participación en la misma MicroStrategy. Es una locura los movimientos esta semana en todo el mundo cripto. Adicionalmente, Trump propone 0 impuestos a los criptoactivos estadounidenses. En una entrevista reciente, Trump sugirió eliminar el impuesto sobre las ganancias de capital en el cripto americano, enfatizando: Bitcoin es dinero y pagar impuestos por comprar un café con él no tiene sentido, eso está mal. Insinuó reemplazar los impuestos con aranceles, declarando: no hay impuestos sobre el cripto, solo sobre los tokens hechos en los Estados Unidos. No queremos tokens chinos inundando nuestra economía. Esto significa que tokens como BTC o XRP fabricados en el interior de los Estados Unidos podrían enfrentarse a 0 impuestos, mientras que los creados en el extranjero, como es el caso de Ethereum, podrían ser grabados fuera del mercado. Por todo esto, Bitcoin llegó a su precio máximo histórico ayer, tocando temporalmente los $73.562 y llegando a una dominancia de 58.8%, mientras que Ethereum llegó a tener una participación de mercado de 13.2%.
¿Hasta dónde podría ir Bitcoin y cuál es el precio objetivo también de XRP antes del fin del 2024? Ya resolveremos esta duda, pero primero veremos la solicitud que salió de la Corte del Norte de California para buscar un acuerdo amigable antes del 4 de noviembre entre las partes. Lo que no tengo claro yo es si este es un segundo caso o es el que enfrenta contra la SEC. Ayúdenme por favor con sus comentarios a ver cuál es el correcto sentido de este fallo o de esta solicitud de reconciliación entre las partes. Retomando la entrevista de Brad Garlinghouse, se fue lanza al ristre criticando a Gary Gensler por su reino de terror, según dijo él, siendo caprichoso en la forma de regular. Dijo que Gensler debió invertir toda la plata que se ha gastado en construir más bien un sistema regulatorio sólido y transparente, más no intentando destruir al mundo cripto contratando una cantidad de abogados que no han hecho más que dañar. Pero para apoyar esta idea, Ripple se considera apolítico y ha apoyado al Super PAC Fairshake con Coinbase y Horowitz. El Super PAC es una fundación que apoya las campañas de los políticos que vean a cripto como una oportunidad para quedarse en los Estados Unidos y no como una amenaza, como es el caso de Elizabeth Warren, que ha atacado constantemente el mundo de las criptomonedas. Por eso anunció Garlinghouse su apoyo a John Deaton. Hay que acabar con el ejército cripto de la senadora Warren. Ahora sí, miremos el movimiento de las criptomonedas. El trading de XRP sigue viendo una mayoría de movimientos de Estados Unidos con algunos movimientos hacia Corea del Sur. Hoy ha tenido un retroceso hasta los 50 centavos, el cual es un soporte psicológico, pero se espera que retome la tendencia alcista hacia los 55 centavos, con idea de continuar su nivel de canal ascendente hacia los 58 centavos. Mientras tanto, Bitcoin está positivo y tiene un canal ascendente marcado por encima de los $69,000. Debería probar este soporte y continuar su camino al alza, aunque en el canal de BitGet hemos visto un retroceso marcado hacia los 67,800 antes de continuar con ese impulso al alza que todos estamos esperando para inicios del 2024. De paso, los invito a aprovechar la oportunidad de usar el código de referidos donde BitGet nos ofrece un 20% de descuento en las comisiones de trading. Les dejo el link en la descripción de este video. También los invito a utilizar la billetera fría de Tangent. Es muy barata, útil, segura, la pueden utilizar en el celular, tiene de todo y además trae también un descuento significativo para los que deciden utilizar el código de referidos que les dejo en la descripción del video. Miren, las elecciones en Estados Unidos hoy día son el único tema. A nadie más le interesa lo demás. Son el tema que uno encuentra en todas las primeras páginas de todos los periódicos. Pero no olvidemos que la decisión de la Fed de este mes de noviembre va a guiar el curso de los próximos meses de la economía norteamericana y la economía global. Es una decisión que ya está más que clara con un recorte esperado de 25 puntos básicos, mientras que la elección está bien difícil de pronosticar. Pero cualquiera que sea el elegido, estamos todos convencidos que va a haber un nuevo rumbo regulatorio sobre las cripto. Va a haber un cambio total. Fíjense que en el último video les planteé la posibilidad de una investigación sobre Tether y si hay cambio de las directivas en la SEC. Podría haber cambios importantes en el curso de estos casos anticripto. Es importantísimo ver este video para enterarse un poquito más de qué es lo que está sucediendo. No pierdan la oportunidad de revisar lo que hablé en ese video sobre Tether y otros momentos muy importantes sobre XRP y XRP Ledger. Les dejo el link para que lo vean y me dejen sus comentarios. Buenas noches, nos vemos en la próxima. Chao.